Seguimos analizando lo que ha sido el tema del fin de semana, las elecciones presidenciales y los resultados, que en algunos ámbitos han sorprendido mucho. Vamos a ver qué nos dice un politólogo. Federico Zapata está en contacto con nosotros para darnos un análisis respecto a esto que, insistimos, no ha hecho más que lanzar una nueva etapa, como es el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Federico Zapata, un placer saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo ves lo más destacado que ha arrojado este resultado que, insistimos, para muchos ha sido sorprendente? ¿Cómo lo veías vos? ¿También ha sido una sorpresa? Bueno, ha habido dos grandes sorpresas, ¿no? La primera es la recuperación de Massa, que un poco nosotros lo estábamos viendo ya en las encuestas a partir de la primera semana de octubre, y que tiene como dos grandes patas. La primera te diría que es la reconstrucción de una suerte de cadena de mandos, y eso se notó claramente en los gobernadores, algunas gobernaciones, no sé, la provincia de Salta, por ejemplo, Milei cayó 10 puntos y Massa subió 10 puntos, y así podemos recorrer el mapa y lo que encontramos básicamente es que las estructuras del peronismo finalmente jugaron. Y en segundo lugar, digamos, Milei, en lugar digamos, de utilizar su victoria en agosto para reordenar una estrategia pensada para una elección general, que siempre es diferente a una PASO, insistió en una dinámica de sostener su radicalización, y eso generó, digamos, una pulsión de vida una tendencia de miedo muy fuerte en un sector muy grande del electorado, que encontró en Massa la herramienta para poder contrarrestar eso. Y como segunda dimensión o segunda novedad es la elección obviamente de Schiaretti, ¿no? Que fue el candidato que más creció en términos proporcionales, en términos relativos, y que deja obviamente planteada una especie de avenida asfaltada para una discusión, un nuevo clivaje de federalismo en la Argentina, que estaba ausente en la discusión hace mucho tiempo, por lo menos con un referente, y que lo va a tener seguramente al peronismo de Córdoba como protagonista. Federico, ese 6.7 que logró Schiaretti, ¿cómo crees que se va a dividir entre los dos candidatos? ¿Y pensás que Schiaretti va a dar alguna señal para su electorado o va a ser libre elección? Él va a decir que no es dueño de esos votos. Ahí hay un tema que es con este famoso, entre comillas, gobierno de unidad nacional. Como Massa tiene me da la impresión que va a tener dificultades para adelantar eso en el ejercicio del poder, porque hoy no maneja el Ejecutivo. Me parece que el grueso de los gobernadores radicales y el gobierno de Córdoba, que son como los territorios en los cuales Massa está pensando, digamos, en incorporar, es muy difícil que lo logre de acá hasta la elección, porque tanto los gobernadores radicales, un Puyar o tanto un gobernador peronista, un Yarlora, le pedirían una especie de distanciamiento con el kirchnerismo, ¿no? Porque si no, no tendrían forma de sostenerlo de cara a sus sociedades. Entonces a mí me parece que en principio, si la lógica se mantiene como uno la viene como digamos, si la lógica se sostiene, lo que vamos a tener es una especie de prescindencia de los gobernantes. Se van a decir, nosotros no somos dueños de nuestros votos, y no le vamos a decir a nuestro votante lo que vamos a hacer. Me parece que ese va a ser el lineamiento, tanto en Frigerio, tanto en Puyaro, tanto en Giorgio Schiaretti, el criterio, salvo que Massa acelere una suerte de interpretación, de una redefinición mucho más acelerada de la coalición en el momento electoral. Es muy audaz más, así que lo puede hacer, y ahí creo que eso le generaría una ventana de relacionamiento con estos territorios, en donde obviamente, si repasamos Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, son profundamente hostiles hacia el kirchnerismo. Por lo que vimos hasta aquí, Federico, ¿con quién es más factible una negociación de Schiaretti? ¿Con Milei o con Massa? No, yo no creo que en el corto plazo tenga una negociación con nadie. Me parece que ellos como se dice en el campo, van a desencillar, van a esperar el resultado final de la elección, y sobre eso, obviamente, si gana Massa y convoca a un gobierno de unidad nacional, digamos, evaluarán, como decía, primero tratando de que ese gobierno de unidad nacional les permita entrar en base a la sociedad cordobesa, y si gana Milei, claramente no van a formar parte de eso. En todo caso, lo que se presagia es una geopolítica en donde los gobernadores van a ser muy fuertes,
y uno de los pocos gobernadores que le queda parado al peronismo, joven, con proyección nacional, es Yarlora, con lo cual obviamente va a ser un gobernador poderoso, pero no lo veo adentro del gobierno, lo veo más bien como un contrapoder en una especie de liga fortalecida de gobernadores. Federico, dónde perdió la elección Bullrich para explicar este 23,8 que la dejó afuera del balotaje? ¿Y qué esperás a partir de esto de Juntos por el Cambio, no? No, Bullrich es una elección prácticamente, diría, la calificativa es casi desastrosa, digamos, es una especie de implosión de Juntos en una campaña que fue absolutamente caótica, sin ordenamiento estratégico, sin cadena de mando, sin recursos, que todas las variantes municipales, estaban todos cada uno, digamos, sueltos a su libre albedrío, y obviamente eso es lo que vimos. Yo te diría que creo que el epicentro de su derrota es una muy mala elección en la provincia de Buenos Aires, una pésima elección en la provincia de Buenos Aires, una elección, digamos, sostuvo la elección de la ciudad de Buenos Aires y la de Entre Ríos básicamente, pero digamos la región centro la perdió prácticamente completa, y en ese marco obviamente es una debacle total de la fuerza, que me parece que la deja por lo menos en el borde, digamos, en el marco de un sistema político que se está redefiniendo. La primera fuerza que probablemente se va a redefinir es Juntos, porque en estos términos no tiene mucho sentido, y me da la impresión de que la tensión que le va a generar probablemente de acá hasta noviembre corriendo Milei, no quiero pensarlo si pasa, sobre todo me refiero a los sectores más duros del PRO que van a intentar generar una diagonal ahí, los deja a los radicales prácticamente afuera de esa coalición, por lo menos al grueso de los radicales. Pero Federico, entonces me parece, sí. Competían con un ministro candidato que duplicó la inflación en un año y con otro candidato libertario que generaba muchísima resistencia y muchísimo temor a buena parte del electorado. ¿En qué se explica eso? ¿Fue este desgranamiento interno que llevó a este resultado? Fue un error estratégico fundacional, porque ellos se pusieron cuando surge lo del efecto de Milei, básicamente con la pandemia, en lugar de entender que entre Milei, que iba a tensionar hacia el extremo, y el kirchnerismo, ellos debían estar en el centro, se pusieron en una especie de carrera frenética para pelear por la sociología de Milei y abandonaron completamente el centro. No solo lo abandonaron, sino que sistemáticamente en una especie de plan bullying lo destruyeron, primero con Larreta, después boicoteando la posibilidad de una reconfiguración de la coalición que incluía el peronismo de Córdoba, y le dejaron en ese sentido, digamos, se fueron a pelear sin un outsider propio, con un outsider como era Milei, obviamente una pelea perdida, que le dividía los votos, y abandonaron el centro, lo cual le permitió a Massa, por la vía de Milei, reencontrarse con una especie de representación o de sociedad que Massa tenía con tantas dificultades para agarrar. Así que me parece que el epicentro de la cuestión es que no supieron, digamos, tienen una crisis de liderazgo muy fuerte que se reflejó en una crisis estratégica, digamos, que prácticamente califica como mala praxis. ¿Y cuál fue la virtud de Massa? No, bueno, yo lo que decía de arranque, para mí Massa tuvo primero una gran capacidad de inteligencia de subirle el volumen al fenómeno de Milei. Después podemos discutir cómo se hizo eso, de la forma, pero la política se juega así. Massa construyó, de alguna manera, contribuyó a construir una oposición en la cual él podía tener un rol, digamos, que era una especie de dique de contención del ideario democrático. Milei un poco fue contra el ideario democrático, básicamente. Y después tuvo la capacidad de bajarle el volumen a Alberto Fernández, de bajarle el volumen al kirchnerismo. Prácticamente la foto de ayer es él solo, en una escena, o sea, es casi escenificando un nuevo liderazgo en el peronismo, lo cual es un tema, digamos, que casi estaba vedado en los últimos 20 años, y la capacidad de reconstruir esa cadena de mandos al interior de los gobernadores y los intendentes, digamos, en lo cual claramente él fue protagonista. Prácticamente le salvó la elección a los intendentes, a muchos intendentes del conurbano, les hizo ganar la elección a otros y ayudó, porque la boleta en la provincia de Buenos Aires es una especie de cuerpo muy grande donde la boleta de gobernador está en el medio. Entonces, si no hay tracción de arriba, el gobernador tiene problemas muy serios. Así que te diría que además le ayudó sustantivamente a Axel Kicillof a ganar la gobernación. Federico, la última pregunta. ¿Qué rol le ves a Schiaretti después de esta buena elección desde el 10 de diciembre? Bueno, ahí hay que esperar, digamos, quién es el que está, digamos, en la Casa Rosada. Si en la Casa Rosada hay un gobierno, digamos, pan-liberal, en donde esté encabezado por Milei, más alguna reorganización del sistema de Juntos que funcione ahí,
Yo creo que Yarlora va a aspirar a conducir un proceso de reorganización del peronismo, en donde Schiaretti, por ejemplo, podría, no sé, ser presidente del PJ, tener algún rol en el marco de esa sociedad que han armado con Yarlora, donde irían por un rol mucho más, digamos, con una ruta mucho más despejada. Si por el contrario el 10 de diciembre está Massa, seguramente lo que hay que esperar es que Massa logre, digamos, poner más en blanco sobre negro, construir el acuerdo político de lo que él llama Gobierno de Unidad Nacional. Y si es una cosa, digamos, muy radicalizada, muy radicalizada en los actores que involucra, en la seriedad, obviamente, que van a ser partícipes seguramente, por lo menos de un diálogo político para ver de qué se trata eso a partir del 10 de diciembre. O sea que va a depender muchísimo de cómo sale la elección del balotaje. Veremos, y esto ya se convierte en apasionante con tanta especulación y al menos proyecciones que se pueden llegar a realizar entre los dos candidatos que han empezado a tejer ya la posibilidad de alianzas o convocar a algún socio político. Federico Zapata, muchas gracias por la participación en el programa. Muy amable y buenas noches. Buenas noches, un abrazo muy grande a todos. Gracias, igualmente. Bueno, nos vamos a la pausa. En instantes, una ganadora en esta elección. Sí, señor. ¿Sí? Una ganadora que estará en el Congreso. Vamos a hablar con Gabriela Esteves. Tras la pausa, no se vaya.